Bueno, en esta ocasión vamos a ver ya el capítulo 3.3, el ítem 3.3. Entonces esto es, vamos, diseño de alcantarillas tipo cajón. 3.3 diseño de alcantarillas tipo cajón. ¿Sí? Entonces estas alcantarillas tipo cajón se utilizan bastante en las vías. Entonces miren, este es el esquema tipo de una alcantarilla. Vamos a replicarlo acá y vamos a revisar los parámetros que intervienen. Entonces ya, entonces peguemos el valor. Ya, entonces miren, Ceras diseña, vamos a ver acá. Ceras diseña ¿sí? Según la norma ASTO, ¿sí? Ya esto RFD, es decir, utiliza los límites los factores de carga y de resistencia, RFD, si lo hagan Resistance Factors Design, artículo 12, bueno, varios artículos, por ejemplo 12.11.2.2, pero hay parámetros también, vamos a ver acá, incluso les voy a facilitar esta hojita de otros parámetros que tomen en cuenta la norma. Entonces vamos a ver, aquí habla también de, aquí está por ejemplo, ya esto 3.6.1.2.6, vamos, 3.6 esto acá, esto 3.6 por ejemplo punto 2.10, 3.6, a ver, 3.6, perdón, 1.2.6, 3.6, 1.2.6. Vamos a otra. Utiliza también 3.6.1.1.2, 3.6.1.1.2. Otra, 4.6.2.10, 4.6.2.10, me parece que me falta algo por ahí. 4.6, sí, ahí está. Entonces más o menos esos son los artículos que utiliza la norma ASTO, parámetros que utiliza la norma ASTO para el diseño de las alcantarillas tipo cajón. Entonces miren, si nosotros tenemos acá, vamos a hacer una gráfica. Nosotros acá tenemos asimismo el empuje que hemos visto, el empuje de tierras. ¿Sí? Ya, entonces el empuje de tierras, y obviamente pues tiene un valor, por ejemplo, aquí tiene un caso A por gamma por el HF, ¿cierto? Es el HF, o sea, esta H de relleno. Y aquí tengo, por ejemplo, un caso A por la suma, por ejemplo, miren, HF más H. ¿Ya? Entonces, dependiendo, aquí me falta colocar esto bien porque no se entiende. No se entiende. Esto es por H. ¿Sí? Entonces, HF.
Esto es HF. ¿Sí? Entonces esas presiones nosotros ya sabemos cómo se calculan, ¿no? Cada uno de los parámetros ya los conocemos. Por ejemplo, miren acá. Aquí existe un material de mejoramiento porque estas alcantarillas, aquí se les llama colectores en nuestro medio, ¿no? Estas alcantarillas son apoyadas directamente sobre el suelo. Se hace un mejoramiento, qué sé yo, se coloca una cama de arena y se coloca en esto. Entonces, esto es un mejoramiento. Mejoramiento con material granular. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de las alcantarillas? Como ustedes saben, o los colectores, que lo llaman acá, pongamos ahí colector, por ejemplo. Colector. ¿Sí? Es llevar considerables caudales de aguas servidas, ¿sí? Dígase aguas servidas, aguas servidas, aguas lluvias. Cuando dichos caudales son considerables, es decir, cuando el caudal es de tal manera que tiene una magnitud de tal manera que sería insuficiente colocar simplemente una tubería de alcantarillado. Bueno, antiguamente se utilizaban las tuberías de alcantarillado de hormigón centrifugado. Ahora se utilizan las tuberías de PVC corrugadas, sí, cumplen la misma función, pero tienen cierta capacidad de caudal. Pero en cambio las alcantarillas tipo cajón tienen una capacidad para llevar un caudal mayor. Entonces aquí, por ejemplo, pongo un caudal elevado, ¿no? ¿Sí? Lleva un caudal elevado. Entonces esa es la diferencia. Y aparte de eso, que estas alcantarillas tipo cajón pasan por vías, ¿sí? Entonces pasan por debajo de una vía, por ejemplo. Esta es presentación 14. Bien. Ya, entonces, una de las maneras sencillas de diseñar una alcantarilla tipo cajón es a través de una hoja de cálculo, ¿no? Vamos a ver parámetros principales, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, miren, a ver, tengo un peso de relleno. Veamos acá, por ejemplo, tengo un peso de relleno. Lo voy a llamar EW es igual a por ejemplo, Fe por gama del suelo por BC por HR. Ya, ¿qué significa cada uno de estos? Entonces, WE es igual a carga total del suelo. Total del suelo no mayorada. ¿Sí? Vamos acá con, por ejemplo, BC. BC es el ancho exterior de la alcantarilla. Ancho exterior de la alcantarilla. ¿Sí? Ancho, ¿qué más tengo acá? HR o HF. Pongo acá HF, pongo acá, a ver. HF. Esta es la profundidad. Qué mejor. Ya. Por ejemplo, estoy calculando todo el peso del suelo, ¿no? Y hay un factor de interacción sobre la estructura que se utiliza también. A ver. Esto era HF, ¿cierto? Ya. Entonces HF es profundidad de relleno. ¿Sí?
de relleno. Ya, entonces no pusimos acá que pongamos una vez FE es FE es un factor de interacción suelo-estructura. La interacción suelo-estructura puede ser estática o dinámica. Entonces, dependiendo, yo pienso que este es un factor de interacción estática, porque el factor de interacción dinámica es mucho más complejo. Un factor de interacción dinámica puede ser cinemático, inercial, o sea, ya estamos hablando de matrices de rigidez dinámica del suelo y cosas aún más complejas. Entonces, pienso que este factor está relacionado únicamente a un factor estático de interacción suelo-estructura. Entonces 1 más 0.20 por HF sobre BC, ¿no? Y este factor tiene que ser mayor a 1. Entonces mira, aquí aparece una carga. Es una carga de total del suelo no mayorada. ¿Sí? Entonces todo lo que está por encima de la alcantarilla. Vamos a ver, por ejemplo, empuje-reposo. Vamos a ver, entonces entra otra fórmula que es acá, el empuje en reposo. Entonces el empuje en reposo, ¿qué podemos poner? Podemos poner acá, es un H. ¿Cómo le ponemos acá? Perdón. Vamos no, pongámosle como un título. Ya. Sí, entonces pongámosle acá. Empuje en reposo. Sí, empuje en reposo. Entonces le ponemos E sub H. Entonces este empuje en reposo tiene algunas relaciones, ¿no? Que ya son conocidas por nosotros. Entonces vamos, esto hace referencia a la ASTO. Esto es ASTO. Vamos, 3.11.5, ¿sí? Entonces, la relación es esta. Es P es igual a un K sub A, un K sub 0, podemos poner por el gamma del suelo por Z, ¿ya? Donde P, ponemos acá, empuje lateral del suelo, entonces le ponemos empuje del suelo. Coeficiente de empuje lateral, entonces K sub A, coeficiente de empuje lateral, ¿sí? Coeficiente, esto es un phi, ángulo de fricción interna del suelo, ángulo de fricción interna del suelo, esto sí lo conocemos, del suelo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Z, por ejemplo, Z, profundidad debajo de la superficie del suelo, debajo de la superficie del suelo. Esto tiene que ser como un HF, ¿no? Superficie del suelo, ¿sí?
Más o menos esta sería la primera diapositiva de las alcantarillas. Entonces vamos a ver otros parámetros. Vamos acá, peso, peso de la carpeta, en caso de que tuviera carpeta de pavimento. ¿Sí? Porque puede que esté la alcantarilla pasando por un camino vecinal, entonces el acabado es ahí, tiene solo su basante, su base y se acabó. O sea, no tienes una capa de imprimación, pero en este caso puedes tener un pavimento con una carpeta de cierto espesor. Entonces esto se le puede llamar como DW, ¿sí? Bueno, le pongo el nombre, ¿sí? Únicamente le pongo el nombre. Acá, a ver, lo que pasa es que este peso tendría que estaría en función del peso unitario del hormigón asfáltico, también el espesor de la, pongamos una vez, podría ser acá, DW sería este, pero sería del hormigón asfáltico por la carpeta de compresión, ¿sí o no? Peso unitario, peso específico del hormigón asfáltico, espesor de la carpeta, ¿no? Carpeta asfáltica, ¿sí? Veamos otra cosa, presión hidrostática, por ejemplo, bien. Ponemos acá presión hidrostática. Presión hidrostática. Ya, entonces la presión hidrostática la podemos conocer como WA. ¿Sí? Entonces esta fórmula sería la siguiente. PW es igual a la gama de agua por la altura del agua. No tiene mucho pierde. Empuje debido al tráfico de la sobrecarga vehicular. Entonces veamos. Empuje debido a la sobrecarga vehicular. ¿Sí? Entonces esto sería LS. ¿Sí? Entonces la formulita sería esta. Sería así, delta PS o delta P, ya, delta P es igual a K sub 0, K sub 0, K sub A, por el gamma del suelo por un H equivalente. ¿Sí? Entonces delta P es igual a incremento en el empuje horizontal en el empuje horizontal ya, entonces vamos viendo otros valores. Entonces a ver, delta P, vamos viendo este H equivalente, porque eso todavía no sabemos, nosotros sí sabemos qué significa. Entonces H equivalente es altura equivalente
de suelo, ¿sí? De suelo para un camión de diseño. Camión de diseño. Sí, diseño. Entonces tengo, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos poner acá? Pongamos que lectura equivalente de suelo para un camión de diseño. Entonces, a ver, este es un valor H y este es un valor H equivalente. Ya. Entonces 1.5, 3.0 mayor a 6.0, este es 1.20, 0.90 y 0.60, ¿sí? Vamos a ver si hay un espacio acá. Entonces, vamos a ver, carga viva debido al tráfico vehicular. Carga viva debido tráfico vehicular. Y entonces esta vendría a ser LR, ¿cierto? Ya, entonces, según la Aston LRFD, ¿sí? Vamos, 3.6.2.2. El incremento por carga dinámica es el incremento por carga dinámica es, entonces el incremento y M 33 por 1.0 menos 4.1 por 10 a la menos 4 por HR, ¿sí? HR, HF, porque nosotros habíamos puesto lo que H, déjenme ver, HR, HF, HF. Ya. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser mayor o igual al 0%. Eso no puede ser menor a 0. Entonces, esto se corresponde con IM factor de impacto, ¿sí? Esto, y el HF es de altura de relleno, ¿no? ¿Sí? Altura de relleno en milímetros. Vamos a ver otras funciones. A ver, el camión de diseño es este, miren. No tengo espacio. El camión de diseño es este. A ver. Se considera, pongo acá,
se considerará, caramba, se considerará el siguiente camión de diseño. Ya, entonces sería así, miren, un gráfico, un camión de diseño tipo, entonces miren, un típico camión de diseño es este, ¿sí? Tiene esta cabina, aquí hay un eje, aquí hay dos ejes, entonces miren, este es un eje, ¿sí? Pero estos son dos ejes, ¿ya? Entonces a este se le conoce, bueno, tengo unas cargas de 3.5 toneladas. Este de acá tiene una carga, este también tiene una carga, entonces son 14.5. Esto, cuando ustedes vean puentes, van a ver más a fondo este tema de los camiones de diseño. Entonces, este camión se le conoce como HL93. ¿Sí? Eso se llama camión de diseño. ¿Sí? Tiene 3 ejes. Con esto se diseñan los puentes. Camión de diseño. Entonces, tengo, por ejemplo, mira, tengo este de acá. Caramba. Esto tiene dos ejes. Pesa 11.2 y se llama el tándem de diseño. Así se llama, tándem de diseño. ¿Sí? Y aparte de eso hay una que se llama el carril de diseño, que es una carga distribuida. ¿Sí? Ya, entonces la carga distribuida es 0.96 toneladas metro. Esto se le llama carril de diseño. ¿Sí? ¿Sí? Carril de diseño. Entonces, bueno, vamos a ver, hay una variable que se llama el ancho de distribución. Ancho de distribución, ¿no? Es igual a 2.44 más 0.12 por S. ¿Ya? Entonces, E es igual a ancho de distribución. Ancho de distribución. ¿Sí? Equivalente perpendicular al tráfico. Perpendicular al tráfico. ¿Sí? Hay otro valor que es, por ejemplo, hay otro que es el E-span. ¿Sí? Es el ancho de distribución. Ya vamos a ver aquí unas variables de evolución. Equivalente paralelo al tráfico. ¿Sí? Ya, tiene S es igual a B. ¿Sí? Esto es ancho interno. Ancho interno. ¿Sí? Ancho interno de la alcantarilla
paralela al tráfico. Sí, este es el ancho interno de la alcantarilla. Paralela al tráfico. Sí. EDT longitud del área de contacto ¿sí? Del neumático. ¿Sí? Del neumático paralela al tráfico. Tráfico, ¿ya? Beta, este será factor de distribución de carga. Distribución de carga. ¿Sí? Esta beta por general 1.15. De eje, distancias entre ruedas, distancias entre ruedas del eje analizado. ¿Sí? Entonces este valor, bueno, a ver, hay más parámetros. Sí, ya, pero voy a terminar de citar los más importantes después para pegar un gráfico que se pueda entender un poco mejor. Vamos entonces, hay un factor que se llama, acá, WT es igual a peso R sobre G por 142. Este tiene que ser mayor a 0.5 metros. ¿Tengo espacio? Ya. LT, sí, entonces vamos viendo la fórmula del T. Es la longitud. Esto sí se utiliza bastante. Longitud del área de contacto del neumático paralela al tráfico. Ya vamos a ver la diferencia entre este ancho de distribución o estas áreas equivalentes paralelas o perpendiculares al tráfico. Entonces, ET es igual a 165 gamma por 1 más IM sobre 100, ¿sí? Y esto tiene que ser mayor a 0.25, ¿sí? LW, si citamos WT más beta por HF, ¿cierto? Y WL es igual a LT calculado más beta por HF. Ya, entonces vamos viendo. Me estoy quedando sin espacio, pero quiero terminar una vez de colocar todo aquí. WT ancho neumático, ¿sí? Neumático, ¿sí? WT. LT longitud del neumático, ¿sí? Longitud
del neumático. Alguien dice, no, pues pero es que el ancho del neumático en el estudio puedo medir eso. No es así, o sea, el gasto te dice que tú calcules en función de unos parámetros el ancho del neumático y la longitud del neumático, ¿sí? Vamos, entonces LW y LL son dimensiones, ¿sí? Dimensiones de rectángulo de influencia ¿sí? De la rueda ¿sí? G es la gravedad, por ahí tengo G la gravedad. Gravedad. ¿Qué más interviene por ahí? PR, carga de rueda de diseño. PR. Ese PR es una carga de rueda de diseño. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Hay un gamma que interviene también en la forma para calcular el T, 1.2 factor de carga. ¿Sí? Factor de carga. Ya, ¿qué más interviene? Y bueno, pues ya vimos que el beta es 1.15. Es un factor, pero bueno, pongámoslo acá. Acá el beta, por ejemplo. Miren. Pongamos el beta. Pongamos una vez acá. Es factor de distribución de carga, se llama. No, si está puesto, si está anotado, Factor de distribución de carga. Ya. Sí, entonces, miren, estos. A ver, fórmulas parecidas a estas, no iguales, están en la hoja de cálculo. ¿Sí? Es una hojita de cálculo muy útil, muy sencilla, muy fácil de entender para diseñar rápidamente alcantarillas tipo cajón. Está elaborada en Excel. Vamos bien, entonces. Ya. Notas adicionales. Sí, las notas adicionales tendrían que ser. Vamos acá. Vamos acá, notas adicionales. Notas adicionales. Notas. Sí. Pongamos con negro. Ya. Sí. Si HF mayor a 2.40 y HF mayor a B, se puede despreciar, o sea, es el ancho de relleno, ¿no? Se puede despreciar, ¿sí? Efectos de sobrecarga por circulación vehicular. Por circulación vehicular. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? Está diciendo que si el ancho, o sea, si la profundidad de relleno supera cierto valor, el ancho de alcantarilla, un valor de 240, desprecio efectos de sobrecarga por circulación vehicular. Entonces veamos cuál era el ay, de paso los gráficos que les dije. Vamos a ver entonces 16, este es 17. Vamos a ver. Vamos a ver los gráficos una vez. Estos los tengo. Miren, entonces
a pegar esos grafiquitos para que se entiendan. ¿Sí? Entonces, estos son obtenidos de la bibliografía, donde está la explicación de los parámetros. Entonces, lo pegaré. Ya, este lo ponemos acá. Ya, y pegamos el otro también. Hay otro también. Sí. Ah, caramba. A ver. Ya, no me permite. Esos son los problemas con estas últimas actualizaciones de las versiones de Adobe, que uno tiene que recurrir a ciertas mañas ahí para poder abrir estos archivos. Bueno, de paso les pongo ahí una fotito. Vamos. ¿Era este mismo? Parece que era este mismo. Sí, porque la primera ya la pegamos. Entonces, miren, a ver, voy a poner acá caramba. Ya. Miren, por ejemplo, aquí están las variables que intervienen. A ver, variables, por ejemplo, como un E, ¿sí? Un ancho S, un ancho B, un ancho de ejes, ¿sí? Un valor de ancho de ejes, interviene un LW, LL, ¿sí? Todos estos valores sí los vimos nosotros, estas fórmulas sí las vimos, sino que aquí están gráficamente. Miren, ese LW es la área, no es del ancho del neumático, es el área de influencia del ancho del neumático. SLL es asimismo una dimensión, pero aún es paralela al eje de la alcantarilla o del carro, y la otra es perpendicular. Es la diferencia entre LL y LW. Ahí está, por ejemplo, HR es HR es lo mismo que HF. Entonces pongamos acá una vez. HF es igual a HR. Es la altura de relleno. Entonces el relleno ellos simulan como miren, el relleno, el área de influencia de los neumáticos le modelan como un paralelepípedo, como un prisma. Sí, entonces esa es la gran influencia. Toda esta parte, todo ese prisma es son porciones del área de relleno, del volumen de relleno en general. Sí. Y aquí también tenemos lo mismo, pero tenemos unas relaciones similares. Span entre ejes, es igual a LT más beta HR. ¿Sí? Es igual a 2.44 más 0.12 de S. ¿Sí? Entonces, me parece que sí se anotó todas esas fórmulas. Deme un segundito, por ahí creo que me dio una. La voy a anotar de una vez. A ver, no, sí está anotado. La de E es igual a 2.44 más 0.12. E spam LT más beta HR. ¿Sí? Entonces esto, pongámoslo acá, sí H es menor a 0.6. ¿Sí? Ese es para los S. O sea, significa que ese relleno es menor a 60 centímetros. Eso es lo que me está diciendo. Y para este caso. Y pongámoslo acá entonces. Si HR es mayor a 0.6, entonces se aplican estas fórmulas de aquí. ¿Sí? Entonces, haremos. Ay, no, perdón, no estoy. Ay, estoy poniendo tanque, estoy puesto con lo mismo. Con la misma nomenclatura. En vez de cambiar los nombres, me parece. ¿Sí?
Tengo que cambiar los nombres, ¿no? Para enviar esto. 18. Ya, entonces vamos a lo siguiente. Ya. Entonces, a ver, estábamos en que habían ciertas notas, ¿sí? Vamos a poner cierta, más que todo nomenclatura. Entonces, miren, esto es EDL, ¿sí? Sobrecarga, nomenclatura, sobrecarga vehicular. ¿Sí? Esta es IM. Esto es incremento por carga vehicular. Incremento por carga vehicular. ¿Sí? Vamos acá. EB, peso de relleno. Es nomenclatura que se utiliza comúnmente, ¿no? Peso de relleno. Por eso le pegamos ese dibujito para que se pueda entender. DW. Esta es peso carpeta asfáltica. Peso carpeta asfáltica. ¿Sí? DC sería peso propio alcantarilla. Peso propio alcantarilla. ¿Sí? Peso propio de alcantarilla. EH de empuje, ¿no? Empuje. Empuje horizontal del suelo, ¿no? ¿Sí? Este de acá es ES sobrecarga del suelo. ES sobrecarga del suelo. Sí. Vamos a ver. Vamos acá. ¿Dónde estaba esto? Ahora vamos aquí. No, no estaba aquí, estaba en esta. Ahora nuevamente, para que se pueda ver. No me deja visualizar, capaz. No me deja visualizar. Me toca, no, pero si tenía este archivo aquí. Miren. Esta es una típica alcantarilla tipo cajón. ¿Sí? ¿Sí? Entonces miren, ahí está por ejemplo un camión, que puede ser un camión de diseño, tiene 3 ejes. A ver, estas áreas, estos muros de área que se hacen, a ver, se los hace por lo general para ayudar a contener el suelo. Sí, entonces esto ayuda también a contener el suelo. Es decir, que yo evito mediante estos muros de área que este material, en el caso que llegue a socavarse o llegue a derrumbarse, ¿sí? Baje hasta acá. O sea, de hecho, tiene incluso un encofrado adicional ahí, parece que están terminando de fundir algo más. Evita que todo este material baje acá, ¿sí? Descienda acá, porque son confinados por este muro de área. ¿Sí? Entonces, más o menos ese es el esquema de una alcantarilla, ¿sí? Tipo cajón, un colector. ¿Sí? Vamos a ver ahora una presentación. O sea, la presentación de una hoja de cálculo fácilmente manejable. ¿Sí? Esta es una hojita de cálculo para diseñar las alcantarillas. Entonces, miren, información que se puede tener a primera mano. ¿Sí? Bueno, es un poco la metodología ASTO-LRFD. Por ejemplo, resistencia a compresión de hormigón.
Entonces nosotros le ponemos, qué sé yo, 21 megapascales, por ejemplo, 210, 240. El acero, el acero de fluencia también está en megapascales. El peso volumétrico del hormigón, entonces es el gamma del hormigón. Que eso está, bueno, se pide aquí que se ingrese en kilonewton. En kilonewtons, pero claro, equivale a 2.4 toneladas por metro cúbico. Sí, peso de suelo saturado lo mismo, ¿no? Peso de suelo saturado, solo que le piden saturado de suelo y en realidad un peso de suelo saturado se lo obtiene únicamente mediante un ensayo de laboratorio, ¿no? Pero de la experiencia ese peso de suelo saturado es ligeramente superior al peso de suelo seco, ¿no? Altura de la alcantarilla es la altura total, incluido las paredes. Base de la alcantarilla, sí, base exterior, ¿no? Espesor del muro, todo eso nosotros lo colocamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta alcantarilla, miren, vamos a hacer 800, pongamos aquí 200, por ejemplo, ¿sí? Espesor de la losa, la de abajo, 200. Espesor de la base, todo debería ser lo mismo, ¿no? 200, ¿sí? Altura de relleno es el HF o el HR que vimos hace un momento. Si HF le pusimos que era igual a HR, es la altura de relleno. Entonces, a ver, esto podemos dejar ahí mismo, más o menos unos 50 centímetros, me parece bien. Servicios e impuestos a la carga muerta. A ver, esto es WD, a la larga es una, veamos en la... WD es un peso de, a ver, WD sería un peso de la carpeta asfáltica, ¿sí? Entonces ese peso de la carpeta asfáltica, a ver, tendríamos que ver, o sea, sí, tendríamos que evaluarse porque me te piden en kilopascales, es decir, unidades de fuerza sobre unidades de área. Entonces yo tendría que cuantificar, en el caso de que WD efectivamente sea el peso de carpeta asfáltica, tengo que ver qué peso específico tiene ese hormigón asfáltico y multiplicar por el espesor de la carpeta, qué sé yo, 2 pulgadas, no sé, se me ocurre. Presión admisible del suelo, todo eso se obtiene del estudio de suelos, lo mismo que el peso del suelo saturado. Ángulo de fricción del suelo, tienes que hacer un ensayo triaxial para obtener el phi, eso ya lo vimos. Diámetro del acero de refuerzo, entonces digo, voy a utilizar varilla de 12, puedo decir, a ver, pues sí, a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a ampliar y voy a utilizar varilla de 14, qué sé yo, ¿ya? Entonces pongo esto aquí. Distancia, bueno, eso es el recubrimiento, 7.5, eso ya lo hemos visto. Pero esto está en, a ver, esto son 7.5 centímetros, entonces es 70.5, ¿cierto? Porque está pidiendo en milímetros, entonces sería 7.5 centímetros, ¿no? Número de capas de refuerzo, entonces uno puede poner, a ver, por lo general 2 capas, ¿no? Es decir, o sea, yo me voy a manejar con la parrilla, si tengo la alcantarilla acá, perdón, si tengo la alcantarilla acá, voy a manejar con 2 capas, ¿no? No es lógico, o sea, que tenga esto, mire. Perdón. Ya, tenga esto, mire. Este es de alcantarilla. Entonces yo voy a colocar 2 capas de acero, ¿cierto? Yo decía también, entonces bien. Sí, para una alcantarilla tipo cajón no sería lógico colocar. Tengo una sola parrilla, sino tengo que colocar 2 parrillas. 2 parrillas. Aquí no se ve bien porque le hice un espesor muy bajito. Pero mira, son 2 parrillas a la larga. Entonces, estos serían 2 capas. Mira, aquí está. Bien, 2 capas.
Perdón, aquí ojalá que se pueda ver el cursor. Aquí está, este cursor está. Se quedó atascado ahí. Un segundito, voy a que se quedó atascado este cursor. Ay, ya. Queda atascado. Un segundo. Un segundo, voy a. Esto se quedó colgado ahí. Déjenme ver. Se quedó colgado esto. Déjenme ver, no se ve cuando voy a ver ahí, creo que. A ver, no se me va a tocar con las que quiero utilizarlas. No me permite utilizar. Ya, vamos a ver con las teclas. Vamos. A ver dónde nos quedamos. Espaciamiento. A ver, entonces digo, número de capas de refuerzo 2. Ya puedo colocar espaciamiento 100 milímetros, 10 centímetros, está bien. Espacio 0 por temperatura, 100 milímetros, significa 2, está bien. Entonces, mira, aquí empieza a hacer unos primeros chequeos, ¿no? Empieza a realizar primeros chequeos por cortante, por flexión, por empujes. Esto es el camión de diseño que habíamos revisado. Las cargas de la alcantarilla. Entonces, las cargas de la alcantarilla está colocando, bueno, otros factores incluso que no los hemos visto. Por ejemplo, este factor de presencia múltiple. A ver, pone el HF es de altura de relleno. Este es un factor de presencia múltiple que lo considera gasto, pero no lo hemos visto nosotros ahí en las ecuaciones. Ancho de carga distribuida. Sí, entonces estos, por ejemplo, ya empieza a... Son las fórmulas que ya empieza a utilizar gasto. Duración de la carga distribuida. Sí, duración de la carga distribuida. Debe ser, duración, espesor de la carga distribuida. Si pudiera cambiar sería bueno esto. No me permite. Dame un segundo, voy a ver si cambio el mouse. Vamos a ver, ese debería ser espesor de la carga distribuida o longitud de la carga distribuida. Intensidad de la presión a la profundidad especificada en el relleno. Entonces eso es la presión, esa fórmula sí la vimos nosotros. Carga lineal en el losa superior es una, a la larga esa es una sobrecarga, ¿no? Es una sobrecarga adicional que nosotros podemos considerar como no podemos considerar. ¿Sí? Es decir, voy a considerar una carga adicional que si ahí está, por ejemplo, 77 kilonewtons, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar eso, puedo modificar eso, ¿no? Vamos viendo por acá. Esta formulita si la vimos, M es igual a 33, 1 menos, solo que nosotros vimos de otra, la fórmula que nosotros vimos es bastante parecida, lo mismo, pero tiene otros, parece que hay un cambio de unidades ahí. A ver, es 33 por 1 menos 0.0041, pues sí es idéntica, por HF por HR, es el incremento por carga dinámica, factor de impacto, ¿sí? El aumento de la carga biolineal, o sea, es incluso considerar, a mi criterio, es una sobrecarga de la sobrecarga, ¿sí? Peso, por ejemplo, de relleno, esta información sí que está en función del gama del suelo, ¿no? Vamos acá.
cargas muertas de impuestos, cargas muertas lineales de la losa, cargas adicionales, peso propio. Entonces bueno, aquí vamos a ver si nosotros vemos aquí esta formulita. Ya, entonces un peso propio de la losa, por ejemplo. Saco un peso de la losa. Si carga las paredes laterales, por ejemplo, una presión. Entonces miren, ese es el caso A que nosotros hemos visto. ¿Se acuerdan que nosotros vimos una simplificación de ese caso A? Pero, por ejemplo, para la teoría de ranking. La teoría de ranking en la que consideramos que las paredes están a 90 grados con respecto a la base. Aquí sucede lo mismo. La pared de la alcantarilla está a 90 grados con respecto a la base. Entonces hay una simplificación. No tengo un ángulo de un delta, ¿se acuerdan? El delta de relleno. No tengo eso. Entonces significa que el delta es 0 y puedo aplicar la simplificación. ¿Sí? Sobre esfuerzo en las paredes laterales. Entonces estos son, veamos esta fórmula acá, sobre esfuerzo de las paredes verticales, G44. Agregarles lo mismo, lo que se calculó anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos bien. Entonces, a ver, sigamos viendo. Aquí están las fórmulas de presión. Estas fórmulas de presión ya las vimos, pero en cambio esa fórmula de presión, la que señalo acá, es en el caso de que nosotros utilicemos bien esa sobrecarga. ¿Sí? Tengamos esa sobrecarga, ¿ya? Altura sobre altura por el relleno. Entonces eso es la división de dos valores. Este dato de aquí, ¿sí? Se obtiene de dividir, bueno, G55, que es el sobreesfuerzo, para el G10. Entonces el G10 está por acá, que era el G10 es un peso de suelo saturado, ¿sí? Entonces a la larga es una profundidad que está pidiendo y que se despeje. Es como despejar de la fórmula, ¿no? Altura por relleno, peso propio, presión lateral inferior en la parte inferior. Entonces todo está en función, todas esas presiones están en función de las profundidades, ¿no? Ustedes saben que densidad es igual a peso específico por altura, ¿sí? Peso propio, por ejemplo, de las paredes, de la losa, por ejemplo, el peso de la losa. Perdón, debido a este peso propio de toda la estructura, la presión del suelo, pongo acá, la presión del suelo lineal debido a la estructura, la presión del suelo lineal debido a la estructura, el peso propio. Entonces todo es la presión del suelo en la parte de abajo, ¿sí? Cargas vivas, por ejemplo, aquí se han puesto, bueno, esta información debería de llenarse también, ¿no? Presión del suelo lineal debido a las cargas vivas. Diagramas de carga fotónica, estos factores, unos factores, bueno, para mayorar que te propone esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se empiezan a sacar unos diagramas de carga, ¿sí? Entonces empiezan a sacar unos diagramas de carga y estos valores son calculados. O sea, nosotros hicimos algo similar cuando determinamos, por ejemplo, las cargas en las cisternas, en los tanques enterrados. Aquí es algo similar porque el principio es súper parecido. Un segundito, voy a conectarla un nuevo mouse. Parece que se ha dañado. Ojalá que solo sea daño del mouse. Vamos a ver. Sí, afortunadamente solo es daño del mouse. Entonces, vamos, entonces. Todos estos valores son calculados. ¿Sí? Todos estos valores son calculados. Entonces, son todas sigmas, son presiones. ¿Sí? Después lo que hace, empieza a sacar empieza a hacer un análisis de cálculo de momentos de estructuramiento. Entonces empieza a sumar momentos y empieza a arrojar momentos, empieza a sacar diagramas de cortantes y de momentos para esa alcantarilla. Es súper interesante. Momentos de diseño, entonces empieza a sacar a sí mismo diagramas de cortantes, súper sencillo. Miren, no es como de las losas o de las zapatas combinadas, que es más complejo. Este es súper sencillo, súper rápido tener los diagramas de cortantes y de momentos. Por ejemplo, en la losa inferior, en la losa superior, ¿sí? Debería ser losa inferior, losa superior, en las paredes debería sacar por acá también. Veamos, mira, aquí están las paredes laterales. Y también saca los diagramas. Entonces, mira, utiliza una fórmula del ACI, ¿sí? Que es para cálculos de cortantes, y hace unos chequeos de cortantes en las losas. Entonces, utilizando la fórmula del ACI, ¿no? Entonces, mira, aquí está la fórmula del ACI,
¿sí? Y hacen los chequeos para los peraltes, para ciertos peraltes de efectivos. Entonces empieza a calcular cuantías mínimas, ¿sí? Cuantías por temperatura. Empieza a determinar los AS. Miren, entonces esto que está pintado aquí es el AS que me interesa a mí, ¿sí? Y de paso empieza a hacer chequeos también, ¿no? Empieza a hacer tus chequeos que te pide el ASTO. Verifica presiones de contacto también, miren. Ok, presiones de contacto no hay ningún problema, significa que no superan el coadmisible. Entonces, miren, a la larga todo se resume en obtener esto, miren. Las cuantías de acero, que es con lo que yo armo las paredes del muro, la base y la tapa en este caso, ¿no? Entonces es una hojita de cálculo bastante didáctica, súper fácil de utilizar y que será enviada a sus correos. Listo, les agradezco. Entonces de esta manera damos por terminado el sílabo de este curso, ¿no?